Advertencia, la siguiente historia contiene elementos de terror y está destinada a un público adulto. Se sugiere discreción. La niebla se cernía sobre el oscuro cementerio cuando comencé mi trabajo como sepulturero. Mi tarea consistía en dar a los difuntos su descanso final, un acto que realizaba con meticulosa solemnidad. La paz y el silencio del lugar solo se veían interrumpidos por el tenue sonido de la tierra cayendo sobre los ataúdes y el crujir de mis pasos sobre la grava. Sin embargo, había algo en mí que iba más allá de las simples responsabilidades laborales. Desde joven, había tenido una habilidad peculiar, podía vislumbrar el destino de las almas que dejaban este mundo. No solo veía su vida pasada, sino también su camino en el más allá. Era un don inquietante, y a menudo, me encontraba perdido en pensamientos profundos mientras cavaba las tumbas. Una noche, después de haber enterrado a un anciano solitario en el rincón más alejado del cementerio, algo dentro de mí cambió. La luna brillaba intensamente en el cielo, y mientras miraba hacia arriba, vi cómo el contorno de su alma se elevaba desde la tumba. Su figura etérea se materializó, y su mirada me atravesó con una intensidad que me hizo estremecer. Mi mente se llenó con visiones fugaces de su vida, de los momentos que habían definido su existencia. Entonces, como si estuviera viendo a través de una ventana hacia otro mundo, vi su destino en el más allá. Era como un lienzo en blanco, esperando a ser pintado por las decisiones que había tomado en vida. Me encontré en un trance, incapaz de apartar la mirada. Vi su alma moverse a través de un oscuro pasaje hacia lo desconocido, y de repente, emergió en un lugar lleno de colores vibrantes y luces cegadoras. Era un paraíso de proporciones inconcebibles, un lugar donde las almas alcanzaban la plenitud de su ser. El anciano estaba rodeado de seres radiantes y serenos, y su rostro se iluminó con una sonrisa de asombro y alegría. Era como si estuviera viendo la materialización de todas sus esperanzas y sueños. Después de esa experiencia, mi vida cambió por completo. Cada vez que enterraba a alguien, me sumía en un estado de meditación profunda. Veía sus vidas desplegarse ante mí, y luego observaba cómo sus almas avanzaban hacia su destino en el más allá. Al principio, dudaba de lo que veía, pero las señales eran inconfundibles, había un patrón, una conexión entre las acciones de una vida y el lugar al que iba después. Mis habilidades atrajeron la atención de algunos habitantes del pueblo, que comenzaron a acudir a mí en busca de respuestas sobre sus seres queridos fallecidos. Yo, que nunca había buscado el papel de intermediario entre los vivos y los muertos, me encontré compartiendo visiones que a menudo traían consuelo y comprensión a aquellos que sufrían la pérdida. Sin embargo, también hubo momentos en los que vi destinos menos luminosos. En ocasiones, las almas avanzaban hacia la oscuridad, arrastradas por lecciones y acciones equivocadas. Ver ese lado del destino era una experiencia devastadora, y me dejaba reflexionando sobre la fragilidad de la vida y la importancia de nuestras decisiones. En una ocasión me tocó enterrar a un joven secuestrador. Después de enterrar a esa persona que había causado tanto sufrimiento en vida, una sensación oscura y escalofriante se apoderó de mí. Sabía que había llegado el momento de enfrentar el lado más tenebroso de mi don, el destino de aquellos cuyas acciones habían sembrado el caos y la destrucción. Esa noche, mientras la luna lanzaba una luz pálida sobre el cementerio, cerré los ojos y me sumergí en una meditación profunda. La figura del hombre torturador y asesino se materializó frente a mí, y lo vi sumergirse en la negrura más profunda que jamás hubiera imaginado. Su alma avanzó a través de un pasaje retorcido y oscuro, una sucesión de pesadillas y horrores inimaginables. El suelo bajo sus pies parecía retorcerse y contorsionarse como si estuviera hecho de pesadillas vivientes. Gritos angustiosos y lamentos llenaban el aire mientras criaturas retorcidas y grotescas se arrastraban por las sombras. Las paredes estaban cubiertas de imágenes grotescas, reflejos distorsionados de los actos atroces que había cometido en vida. El aire estaba cargado de un olor a podredumbre y desesperación.
La figura del hombre era constantemente atormentada por visiones distorsionadas de sus víctimas, cada una más aterradora que la anterior. Podía ver el dolor y el miedo en sus ojos, reflejados en cada esquina de ese laberinto infernal. El cielo estaba oscurecido por nubes tormentosas y relámpagos que destellaban como cuchillas, y el suelo temblaba con la violencia de su propio tormento. El hombre intentaba huir de las criaturas que lo acechaban, pero siempre era alcanzado por sus propios remordimientos y las imágenes de las personas a las que había causado dolor. Cada vez que creía que estaba cerca de la liberación, era arrastrado de vuelta a las profundidades de su agonía. Mientras observaba esta visión infernal, sentí una mezcla de repulsión y compasión. Era evidente que el hombre estaba atrapado en un ciclo de sufrimiento autoinfligido. Su destino era el reflejo de las decisiones que había tomado en vida. El horror y la intensidad del tormento eran inimaginables, y me dejaron sin aliento. Finalmente, cuando la visión llegó a su fin, me encontré temblando y desorientado. Había presenciado el infierno en todo su horror, un lugar donde las almas eran consumidas por sus propios demonios y donde el sufrimiento era incesante y despiadado. Me di cuenta de que mi don no solo era una bendición, sino también una carga. Había visto el equilibrio entre los destinos luminosos y los oscuros, entre el paraíso y el infierno. Me quedé reflexionando sobre las decisiones que tomamos en vida y cómo pueden influir en nuestro destino más allá de esta existencia. Mis pinturas en el cielo o en el infierno, como algunos las llamaban, se convirtieron en símbolos de reflexión y cambio. Hoy, mientras contemplo la luna sobre el cementerio, me doy cuenta de que mi don no es solo un misterio personal, sino una oportunidad para que otros también descubran el misterio de su propia existencia. El poder de ver el destino en el más allá ha transformado mi vida en una búsqueda constante de significado y redención, y mi labor como sepulturero se ha convertido en una conexión con lo divino y lo humano.